como ya dijimos, nuestro país aporta de una manera bastante pequeña a lo que puede ser el efecto invernadero. De hecho, dijimos que no mueve las agujas del reloj porque los gases o la emisión de gases que produce nuestro país nos generan un gran impacto en lo que es a nivel global. De todas maneras, Uruguay tiene un compromiso ético si es que quiere ir por el desarrollo sostenible, y es por eso que aplica medidas de reducción de emisiones de gases. Uno de los principales aportes tiene que ver con el gas metano que se produce a partir de la actividad ganadera. Otro de los gases que tiene efecto invernadero y que se producen en nuestro país tiene que ver con el dióxido de carbono que deriva de la quema de combustibles fósiles cuando es utilizado en el transporte o también en el sector energético. Y otro de los factores importantes que también contribuye a lo que es la emisión de dióxido de carbono, pero en especial de gas metano, tiene que ver con el tratamiento de los residuos sólidos. En Montevideo, en el sitio de disposición final de residuos en la calle Felipe Cardoso, se está llevando a cabo un proceso que lo que intenta es reducir el impacto del gas metano en la atmósfera. Y por esta razón Montevideo ha ganado créditos en el mercado mundial de carbono. ¿Cuáles son los objetivos de esta planta de biogás? Bueno, los objetivos, en primer lugar, esta planta es uno de los últimos pasos en el tratamiento de los residuos, desde que los recolectamos en los domicilios. Los residuos orgánicos generan un gas que se llama biogás, que es el 50% de ese biogás es metano, que es un gas que tiene un efecto invernadero muy poderoso. Por lo tanto, uno de los objetivos es captar ese gas controladamente para que no se libere a la atmósfera. Otro objetivo es darle un adecuado tratamiento a los residuos, mejorar el entorno. Y el último objetivo es, en el caso nuestro tenemos un contrato con el Banco Mundial para la venta de créditos de carbono. ¿Cómo funciona una planta de biogás? ¿Cómo es el proceso de captura del gas metano? Bueno, se captura el biogás que se genera en los residuos que están enterrados. En este caso, la planta esta captura el biogás que se genera de un área cubierta de 45 hectáreas y 12 millones de toneladas de residuos. Los residuos, cuando son tapados y compactados, quedan en una condición anaerobia, sin aire. Y bueno, en esa condición se produce la metanogénesis. ¿Cómo lo captan entonces? Hay en las 45 hectáreas 93 pozos, son pozos verticales de captación donde se pone una cañería perforada con una manta filtrante de piedra partida, y en los cabezales del pozo, en la superficie del relleno, se interconecta con una red de distribución que todas esas 93 pozos confluyen a este colector de entrada a la planta. Con eso se capta del orden del 75-80% del biogás que se genera. El 20-25% inevitablemente se pierde para la atmósfera. Y una vez que llega entonces a este lugar, ¿qué pasa con ese gas? En este caso, el gas se quema en una antorcha de tipo cerrado, se quema a alta temperatura, de manera de garantizar la combustión completa y que todo el metano, que es el principal componente por el cual nos interesa el biogás, sea eliminado en la combustión completa de la antorcha. ¿Cómo funciona la venta de créditos de carbono? Bueno, nosotros, el impulsor de este proyecto te diría que fue el contrato, porque este es un proyecto MDL, que significa que es un proyecto Mecanismo de Desarrollo Limpio. Son proyectos que los países desarrollados financian, digamos, en países como el nuestro, países del tercer mundo, para que crea una especie de mecanismo de compensación de los gases de efecto invernadero. Tenemos un contrato por el cual se nos paga por tonelada
por tonelada de metano quemada, en definitiva, transformada en toneladas de CO2, que es como se miden los créditos de carbono. Por lo tanto, este proyecto le reporta a la Intendencia unos ingresos año a año. ¿Cuántos bonos ha obtenido desde que esto comenzó en el año 2012? ¿No? Sí, en el 2012 la planta se inauguró en junio, pero los certificados empezaron a contabilizar a partir de agosto y llevamos un total de certificados aprobados cercanos a los 130.000 más o menos créditos de carbono. ¿Qué pasa con esos bonos, esos créditos, digamos? Bueno, esos créditos nosotros los vendemos. Tenemos un contrato con un precio que tiene una parte fija y otra parte flotante en función del precio del mercado, que en este momento está bastante deprimido el mercado, pero igual de todos modos nos reporta unos ingresos que si bien no alcanzan totalmente a cubrir los gastos de la planta, pero es un aporte importante. ¿Hasta dónde ambiciona, digamos, en esta primera etapa llegar la Intendencia con este plan? Bueno, en principio el contrato con el banco llega hasta el 2 de febrero de 2017. Pero eso no significa que nosotros no sigamos adelante extrayendo el biogás de los residuos, porque hay razones ambientales para hacerlo. Ambientales y de seguridad del entorno también. Por lo tanto, el plan es seguir extrayendo biogás a medida que avanza el frente de trabajo de los residuos. Y lo otro que está en el horizonte es ya en un nivel de anteproyecto estudiar la posibilidad de generar energía eléctrica con el biogás de la planta. Ya en Uruguay hay alguna planta que lo hace, ¿no? Hay experiencia en Uruguay de eso. Está la planta que está en Maldonado, que genera energía eléctrica y la vuelca a la UTE. El biogás, el 50% del biogás es metano, y el metano tiene un potencial energético, es un gas explosivo con un potencial energético que se aprovecha para ponerlo, en este caso son motores de combustión interna o una turbina de gas. Es un combustible como cualquier otro, se pone como cualquier generador, se introduce a un motor y se genera energía en baja tensión. En este caso de Montevideo, por el momento, lo que se está haciendo es quemar ese biogás en vez de en un motor, en una antorcha. Que se generan los créditos de carbono porque este es un proyecto de Medera, a diferencia del de Maldonado que no lo es porque fue una donación del GEF. Pero bueno, si se resuelven algunas interrogantes respecto a la calidad del gas, acá se puede perfectamente generar energía eléctrica.